Bueno, en el marco del 55 aniversario del Cordobazo, estamos acá con Néstor Pitrola, nuestro compañero, dirigente nacional del Partido Obrero. Bueno, para conversar con él, charlar un poquito sobre esta gesta histórica, revolucionaria de la clase obrera argentina. Y no le pedimos a Néstor por casualidad que venga a esta entrevista, sino que particularmente nos interesaba charlar con él porque Néstor vivió el Cordobazo. En el Cordobazo, en aquella Córdoba convulsionada, bueno, Néstor iniciaba sus años de militancia. Bueno, Néstor, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, nos metemos de lleno en el tema. Vamos a intentar hacer un ejercicio que es viajar a esa Córdoba a través de Néstor. Vamos al 29 de mayo de 1969. Un Néstor de 16, 17 años. 17, Aún en el secundario. cursando el 6º año del Manuel Belgrano, colegio de la Universidad de tipo comercial en Córdoba. ¿Qué pasa esa mañana, ese 29 de mayo? ¿Te levantás, tomás un mate? Mirá, yo laburaba a la mañana y desde 4º año fui al colegio de noche. Así que laburaba a mediodía, iba al colegio de noche, estudiaba a la tarde. Bueno, fui a laburar y, como estaba previsto, a las 10 de la mañana vino el abandono de tareas. Ahí va. En realidad fue desde las 11, fue un paro de 37 horas, desde las 11 de la mañana del 29 de mayo hasta el 30 de mayo, así estaba previsto. Así que bueno, abandoné mis tareas en el laburo y enfilé a juntarme con los manifestantes. ¿Cómo fueron esas horas? ¿Qué se vivía en la calle? La batalla primera, fundamental del Cordobazo, la dieron los obreros mecánicos del ESMATA que venían de Ica Renault, Claro. que están en camino a Altagracia. Y se enfrentan con el cordón policial de infantería en la Plaza España. Bueno, se produce ahí un gran enfrentamiento. Los trabajadores se abren en abanico y con lo que tenían a mano, piedras. No sé si fueron 14 toneladas en aquel momento, pero lo que es cierto es que pusieron en fuga la infantería. Los obreros mecánicos de Ica Renault. De manera que, bueno, yo cuando me incorporo a la batalla callejera, ya fue en la Plaza Vélez Sarsfield, cerca de lo que hoy es el Patio Olmos, con un grupo de estudiantes, compañeros míos del colegio. ¿Participás, digamos, encolumnado en una columna secundaria o más disperso, con compañeros de cursada? Sobre todo con compañeros de la agrupación. Nosotros ya nos habíamos incorporado a la tendencia estudiantil socialista revolucionaria, que era lo que hoy es la UJS, de política obrera en aquella época, partido precursor del Partido Obrero. Y bueno, nosotros estábamos organizados en los colegios. Quiero recordarte que una semana antes caí preso. Ah, mira. Porque nos movilizamos el colegio de Anfunes, Jerónimo Luis de Cabrera, el Manuel Belgrano, el Montserrat, una cantidad de colegios secundarios y bueno, fuimos reprimidos por la policía, caímos presos varios compañeros, algunos los raparon para después tenerlos identificados, para marcarlos. Bueno, fueron días muy intensos. Me interesa hacer un poquito de zoom en esto de la militancia estudiantil tuya. En un artículo que vos escribís para este folleto, lo muestro, está medio roto porque estuve trabajando, cuando a propósito del 50 aniversario, vos hablás de que en el 68, si no me equivoco, se forma un agrupamiento, una agrupación, no sé, llamada ERES, Estructura Revolucionaria Estudiantil Secundaria. Sí, fue un agrupamiento marxista rápidamente inclinado al trotskismo, que nace en realidad contra el Partido Comunista, muy conservador para lo que éramos y lo que queríamos los estudiantes de la época. El Partido Comunista dirigía la mayoría de los centros de estudiantes y se forma esta agrupación muy combativa, con compañeros de varios colegios. Hicimos cuerpos de delegados, participamos en la formación de centros de estudiantes y bueno, esta agrupación entera a fines del 68, principios del 69 se incorpora a Política Obrera y forma la TERS.
Y el proceso fue muy veloz, porque pocos días después del Cordobazo vamos a ganar prácticamente la mayoría de la Federación de Estudiantes Secundarios, como la FEDE del PC no acepta Que pierdan. perder, se rompe la federación y se forma una FESC de base, Federación de Estudiantes Secundarios de Base. Fue una época muy radicalizada. Nuestra agrupación se incorpora a lo que era el Partido Obrero, política obrera, con un gran debate, con todas las corrientes trotskistas de la época. ¿Cuáles eran? Bueno, el foquismo del ERP, del PRT, el PRT La Verdad, del morenismo, y muy especialmente el Partido Socialista de la Izquierda Nacional, de Jorge Abelardo Ramos, Claro. con el cual estuvimos vinculados, pero bueno, en el debate fuimos superando porque vimos el oportunismo frente al peronismo de estas corrientes de tipo trotskista en la Argentina. Al foquismo lo desechamos rápidamente, y luego tuvimos un fuerte debate con el morenismo y con el PSIN. Y advertimos que acá había una corriente, una degeneración de la idea trotskista de manera oportunista frente al peronismo. El morenismo, si mal no recuerdo, venía de la táctica del entrismo. Lógico, ellos habían estado adentro del peronismo entre el 58 y el 64. Claro. Eso fue muy determinante. Y también que plantearon, en ese momento había dos CGT, después podemos ver el tema, planteaban que la unidad del movimiento obrero era con la unidad de la burocracia sindical. Claro. Esta idea que combatió a fondo político obrero nos terminó de ganar. Y es una idea que traemos hasta hoy. La unidad de la clase obrera la vamos a hacer desde el clasismo y no desde la unidad de las fracciones de la burocracia sindical, que en todo caso se refuerzan para enfrentar la lucha de los trabajadores. Claro, sí, es un debate que en la actualidad se remonta, por ejemplo, a las CTAs. Obvio. Un tema que es muy discutido sobre el Cordobazo, en la academia también, es su carácter. Fue espontáneo, fue preparado. Siempre refutamos la idea de la espontaneidad del Cordobazo. Desde Política Obrera hemos escrito mucho en el tema, y en toda la historiografía del Partido Obrero está presente esta polémica. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque durante todo el año 68, año del Mayo francés, de gran convulsión internacional que sacudió el mundo con las movilizaciones obreras y estudiantiles, en la Argentina se produjeron grandes huelgas que para nosotros son el antecedente del Cordobazo, ¿no? A veces huelgas derrotadas son pruebas de fuerza que va haciendo la clase obrera para ir ajustando su concepto, su lucha, la relación de fuerzas, la relación con las direcciones. Y durante el año 68 se produjo la huelga de General Motors, la huelga en enero del 69 de Fabril Financiera, en marzo de Citroën. Hubo en el 68 una gran huelga petrolera en Ensenada, que fue una huelga histórica. Y esas huelgas, algunas eran derrotadas, no conseguían los objetivos reivindicativos, pero fueron preparando de alguna manera la lucha general de la clase obrera contra la dictadura de Onganía. Bien. Sobre este tema, entonces, ¿cuál es el rol del sindicalismo? Es decir, la CGT. Tenemos dos CGTs, ¿no? Una, la de Bandor, la de Azopardo, que tiene la táctica de golpear y negociar, colaboracionista con la dictadura, y tenemos la CGT de los argentinos, que en algunos lugares dicen que fue la autora del Cordobazo. Sí, fue un proceso bastante complejo. Bandor estuvo en la asunción de Onganía, pero apoyado por Perón, que dijo hay que desencillar hasta que aclare, con expectativas en esta ala presuntamente nacionalista del ejército. A los 6 meses cae el ministro Salimey, sube Krieger Bacena, que es un Caputo de la época, ¿no? Un Alzogaray, un Caputo, uno de los más nefastos, un Martínez Dios, uno de los más nefastos
ultra proimperialistas de los ministros de Economía. Y se produce un proceso complejo. En realidad va a haber un ala participacionista encabezada por Coria, de la construcción impulsada por la propia dictadura. Bandor coquetea con un partido obrero sin Perón, con un peronismo sin Perón. Bueno, en un famoso congreso de la CGT, el participacionismo no va, y finalmente surge Ongaro al frente de la CGT en el 68. Claro. Con apoyo de Perón y de los radicales, pierde Bandor el control del movimiento obrero y vendrá la famosa CGT de los argentinos con Raimundo Ongaro, un hombre de discurso radicalizado, una CGT de los argentinos con un programa que se llamó 1 de Mayo, muy combativo, nacionalizar esto, Sí. aquello, lo otro, pero siempre en el marco de la alianza de la clase obrera con la burguesía nacional, ¿no? Claro. Esto fue característico, tuvo su origen en el programa de Huerta Grande y La Falda. Y bueno, la CGT de los argentinos fue una experiencia intensa pero episódica, porque nace en marzo del 68 y a fines del 68 ya queda reducida a muy pocos gremios que vuelven al redil del peronismo más tradicional, ¿no? En todo este proceso, varios autores y demás colocan un concepto de la rebelión de las bases. Es decir, en la idea de que desde abajo nuevos compañeros, nuevos referentes, ¿no? se van preparando y bueno, se condensa y en el Cordobazo todo eso sale, digamos, sale a la luz. Mira, esto hay que verlo un poquito en profundidad. Este fenómeno de la CGT de los argentinos, de la crisis de la burocracia, tuvo que ver también con que la clase obrera va haciendo una experiencia de las direcciones peronistas, haber apoyado a la dictadura de Onganía. Claro. Eso desprestigió a Perón y al peronismo. Todas estas maniobras de la burocracia desprestigiaron a los dirigentes sindicales peronistas, ¿no? Entonces, hacia el 69, lo que va a terminar en el Cordobazo, que fue en gran medida una rebelión de las bases, porque la burocracia nunca pensó en una huelga política de masa para voltear la dictadura. Canalizaba paros, conflictos, hubo conflictos en el 68 de ESMATA, de UTA, de metalúrgicos. Eso se prolongó en el 69 y los días previos al Cordobazo estuvieron marcados. La gran asamblea de 5.000 obreros en el Córdoba Sport del ESMATA, que es reprimida por la policía. Yo estuve ahí en la puerta con estudiantes que fuimos a apoyar. Esto fue 15 días antes del Cordobazo. El 14 de mayo fuimos reprimidos, hubo compañeros de la TERS heridos. Se fue produciendo ahí enfrentamientos de las bases obreras con convocatorias limitadas de la burocracia que iban desbordando. La propia burocracia de Elpidio Torre de la ESMATA, ante la represión policial, decreta paro el 15 y 16 de mayo. Claro. Es apoyado por los metalúrgicos, por la UTA, no así por los gremios independientes que integraba Agustín Tosco y los radicales. Por eso hay mucho de fantasía. Claro. En quiénes fueron los grandes protagonistas del Cordobazo. Los CGTeros argentinos era una expresión muy menor y no tenía ninguna injerencia en el proletariado cordobés. Tosco en estos días no estuvo en la cocina de los grandes movimientos de lucha que precedieron los días previos al Cordobazo. De hecho, el paro fue resuelto por Elpidio Torres. Claro. Por la CGT bandorista de Córdoba, no por los gremios independientes de Agustín Tosco. Entonces, luego Luz y Fuerza se suma, apaga la luz en la noche, Claro. ya del 29 de mayo, se va a sumar toda la clase obrera, arrastra todos los gremios, los estudiantes, las clases medias. Fue una explosión social de características gigantescas. Pero el protagonista del Cordobazo es el proletariado mecánico. Claro. Y esto va a marcar la realidad nacional, con una gran alianza con los estudiantes. Los estudiantes realizaron grandes movilizaciones en la previa
al Cordobazo. Allí muere el estudiante Cabral en Corrientes, después Bello en Rosario, Blanco. Bueno, y el día del Cordobazo matan a Máximo Mena, que era al mismo tiempo obrero de la ESMATA y estudiante de la UTN. Claro. La alianza obrero-estudiantil fue enorme en toda la etapa, anterior y posterior al Cordobazo. Luego vendrán la Saga, el Rosariazo, el Mendozazo. Se le llama Rosariazo a la previa, también donde matan a Bello. Es decir, fue un proceso que tuvo su epicentro en Córdoba, pero de carácter nacional. Claro. ¿Ah? Sí, no, bueno, yo ayer veía unos videos en YouTube, como para meter un poco más en el tema, y hay una imagen que es impresionante de la montada, corriendo, o sea, como se dice en la cancha, arriba de los caballos, con el movimiento obrero atrás, pasándolo por encima. Se dice que llegó Córdoba a estar 150 manzanas bajo control de los manifestantes, tuvieron que meter al ejército, es decir, Claro, sí, contra una dictadura súper sangrienta. A las 5 de la tarde entraron las tropas del ejército porque la policía estaba completamente derrotada Claro. y quebrada. Hubo muchos policías que no quisieron reprimir. Esto es un fenómeno muy importante. Cuando se produce una irrupción de masas, se tensa el aparato del Estado y progresa el movimiento revolucionario cuando ese aparato se quiebra. En cierto modo lo estamos viviendo con el acampe policial en Misiones. ¿No es cierto? Que arranca con una huelga docente, se suman todos los estatales, yerbateros, trabajadores de luz y fuerza de sanidad en Misiones, y un acampe policial que debilita al Estado, una quiebra del Estado en su fuerza represiva. En el Cordobazo pasó, absolutamente. Por eso la perspectiva de la toma del poder por los trabajadores está en la fuerza de los trabajadores. Es un problema de dirección, de organización, de evolución política, subjetiva. La fuerza de las masas es imparable, no la para ningún aparato represivo. El aparato represivo, al revés, en un momento se quiebra. Claro. Y pasó en el Cordobazo. Y fue el comienzo del fin de la dictadura militar. Bien, bueno, tenemos hecho el Cordobazo, nosotros decimos que se abre un periodo revolucionario en el país y un ascenso obrero. Y me interesa ver este tema porque coincide con que vos terminás el secundario y empezás tus inicios ya como estudiante universitario, pero también como parte del movimiento obrero ya organizado. Año 73, sos, si no me equivoco, cualquier cosa corregime, delegado bancario del Banco Galicia. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el Banco Galicia estaba completamente desorganizado y yo había entrado a trabajar en el 71 y ya en el 73 organizamos comisión interna y los compañeros con 21 años me dijeron delegado general. Eran aquellos tiempos así de tumultuosos y nos fuimos a sumar a un proceso clasista. Yo quiero recordar que ya se había producido la toma de fábrica de Fiat y Matterfeld, donde surge el Citrac-Citran, la experiencia clasista más avanzada de la etapa del Cordobazo, ¿no? Sí. En el esfuerzo de la clase obrera con el gremio del calzado, el sindicato de Perkins. El clasismo fue muy extendido en la provincia de Córdoba. El proceso revolucionario tuvo una expresión subjetiva y así es que la izquierda no peronista fue muy fuerte en Córdoba en toda la etapa posterior al Cordobazo, ¿no? Y le costó mucho al peronismo peronizar el proceso político. Claro. Le costó muchísimo. Yo como delegado bancario me sumé a ese proceso y tuvimos una gran coordinadora también de los bancarios en Córdoba. Caemos presos y fuimos muy maltratados, torturados en agosto del 75, 4 dirigentes bancarios clasistas, todos del Partido Obrero de la época, de política obrera, y nos liberaron como resultado de una huelga en nuestros bancos, ¿no? Éramos del Banco Hipotecario, Galicia en mi caso, Nación y Provincia de Córdoba.
Y el paro logró en distintos bancos, con diferencias, logró que nos liberen. Claro. Es decir, las coordinadoras se extendieron por todo el país, se extendieron en el proletariado del Gran Buenos Aires, pero también en Córdoba y en otros lugares del país. Y eran coordinadoras donde de pronto dirigíamos los gremios desde abajo, a pesar de no haber ganado las seccionales o los sindicatos, ¿no? Claro. A través de los cuerpos de De los delegados. cuerpos delegados. Te llevo 2 años atrás, 71. Se produce el plenario del CITRAC-CITRAM. Hay un artículo muy lindo, muy importante de nuestro compañero Colorrat, que habla del aporte histórico, del documento, del programa de ese plenario. Claro, porque es un documento que plantea el gobierno obrero y popular. Plantea la nacionalización bajo control obrero de los recursos estratégicos del país. Es el programa más avanzado del movimiento obrero. Claro. Elaborado por los compañeros del CITRAC, ¿no? Hubo representaciones del peronismo combativo que acompañaron, pero estuvo relativamente aislado. La CGT de Atilio López, los gremios independientes, el peronismo más o menos combativo de la época de Córdoba, los gremios más fuertes no acompañaron. Claro. Fue un proceso clasista de vanguardia donde Política Obrera y todos nosotros apoyamos a fondo. De hecho, estuve presente como estudiante apoyando en ese congreso en el local del CITRAC. Claro. Bien, bueno, está claro que es un proceso muy álgido y de mucho debate en la vanguardia obrera y de la juventud hacia dónde ir. Unos años más adelante aparece la fórmula Cámpora al gobierno, Perón al poder. Bueno, eso es muy interesante para todos los compañeros que hoy tienen que vivir la experiencia de la crisis del peronismo, aprender de esta historia, porque el peronismo viene a ahogar el proceso del Cordobazo. Exacto. La consigna del Cordobazo fue luche, luche, luche y no deje de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular. Es decir, no fue la vuelta de Perón. La vuelta de Perón es un operativo de las clases dominantes, de la burguesía, para contener a través del peronismo el proceso revolucionario del Cordobazo, que planteó la cuestión del poder, de qué clase social se iba a hacer cargo del poder. Por eso la cuestión del gobierno obrero y popular, que estaba en el programa del CITRAC y que formó parte del debate de la vanguardia de la época. Perón hizo los montoneros, las formaciones especiales, creó una izquierda peronista para poder captar dentro del peronismo el proceso revolucionario, y luego cuando él vuelve, tiene que tomar el poder personalmente para encabezar la liquidación de la propia izquierda peronista, que fue el operativo de creación de las 3A, de Isabel como vicepresidenta para reemplazarlo a él, de López Rega en el gobierno. Le da el control a la derecha peronista a través del gobierno personal de Perón. Cámpora duró unos días. Claro. Es el presidente que no fue de 3 meses. Perón da un golpe de Estado a través de las TIR y toma el gobierno, convoca elecciones y se produce la fórmula Perón-Perón. Ahí, desde la izquierda, creo un gran acierto de política obrera, vamos a plantear la fórmula Tosco-Jaime. Ahí está. ¿Por qué? 2 dirigentes obreros que no eran de nuestro partido, que políticamente teníamos diferencia, porque Tosco nunca rompió con el sindicalismo de la liberación, que se planteaba bajo la forma típica del Partido Comunista, de los frentes populares, la colaboración de clases con la burguesía nacional. Pero era un dirigente combativo, Jaime era un dirigente del norte, salteño, de lo más combativo de la izquierda peronista, y dijimos una fórmula obrera para enfrentar la fórmula Perón-Perón. Bueno, Tosco no quiso, porque el Partido Comunista no quiso. Exacto. Ninguna de esas corrientes dijeron, bueno, no, es la hora de Perón, hay que pasar la experiencia. Bueno, nos costó muy caro, porque rápidamente no había terminado el 73 y vinieron los primeros atentados, el atentado contra Solari y Irigoyen de la 3A, que empieza una saga de miles
de compañeros muertos previo a la dictadura militar, y viene el Navarrazo, que es el golpe de Estado en Córdoba, justamente para atacar el proceso más radicalizado. En Córdoba hubo realmente una dictadura antes de la dictadura, y fue impuesta por el propio gobierno de Perón, que fue el gobierno de Lacabane, el brigadier Lacabane. Con un golpe policial se destituye a Atilio López, es decir, al gobierno electo por los trabajadores. Bueno, digo, por el electorado, quiero decir. Bueno, este proceso político es muy instructivo del papel que vino a cumplir Perón en su retorno a la Argentina y que va a derivar en el espantoso gobierno derechista de Isabel Perón. Exactamente, un papel completamente contrarrevolucionario. Directo. Absolutamente, para ahogar el proceso del Cordobazo. Muchos dicen que el problema fue el enfrentamiento con los grupos guerrilleros. Los grupos guerrilleros fueron un aspecto de la lucha de Perón cuando habilita las formaciones especiales para peronizar el proceso político que había escapado de las manos hacia la izquierda a partir del Cordobazo. Claro, bueno, y ahí llegamos al 75. Un proceso, bueno, ya con... Bueno, Perón ya muere, pero tenemos a Celestino, que lanza el famoso Rodrigazo, revientan los salarios, una devaluación infernal, y se ponen de pie las coordinadores fabriles. Ya algo muy parecido a lo que pasó ahora con el ascenso de Milei, un Rodrigazo. Claro. Una devaluación masiva que revienta los salarios, la jubilación, el peor de los ajustes, y eso pasó con el Rodrigazo. Y Isabel Perón, golpeando en la mesa, la recuerdo como si la viera hoy, dice: los salarios no van a aumentar más del 45%. La devaluación había sido del 100 y pico. Claro, un golpe brutal. Entonces empieza, la burocracia estaba pasiva y empieza un proceso de huelga general a partir de las coordinadoras, particularmente en todo el cordón industrial del Gran Buenos Aires, pero eso se va a extender a todo el país. Va a ser la gran huelga general del 75, que queda inscrita como una de las grandes batallas del proletariado argentino, y derrotan al gobierno de Isabel Perón, porque se imponen los salarios de aumento al 100%. López Rega se tiene que ir del gobierno, y Isabel Perón empieza a trastabillar y a no poder controlar la situación política. Yo creo que desde el final de la huelga del 75, en el interior de las Fuerzas Armadas y de los cenáculos del establishment de la época, con el Partido Radical, con la derecha peronista, con las Fuerzas Armadas, se empieza a discutir el golpe, que terminaría finalmente en marzo del 76, buscando ahogar en sangre definitivamente el proceso del Cordobazo. Claro, el Colo Rat, en otro artículo que escribe sobre el tema, creo que uno a 10 años del Cordobazo, dice algo muy interesante, que las huelgas del 75, las coordinadoras, lo que pone de manifiesto que hay una clase obrera que empieza un proceso de ruptura con el peronismo. Así que ese control, ese tutelaje se pierde, y aparece la dictadura para ahogar en sangre ese proceso. Sí, porque las coordinadoras fabriles eran cuerpos delegados combativos. Nosotros, en esa etapa de las 3A, perdimos asesinados a Miguel Bufano y Jorge Fischer, delegados de Miluz, que habían tenido una gran intervención en el Congreso Combativo de Villa Constitución, al que nosotros le pusimos muchas fichas, porque igual que ahora luchábamos por un polo clasista nacional, que enfrentara a la burocracia. Y en ese congreso estuvo Salamanca, del ESMATA Cordobés, estuvo Piccinini, de la UAM de Villa Constitución, que era el anfitrión, y estuvo Tosco. Es decir, estuvieron las principales representaciones combativas de la época. Pero fue un encuentro. No tenían la estrategia, no quisieron adoptar la estrategia de un polo clasista que nosotros veíamos tan importante en el movimiento obrero,
para abrir una ruta de independencia política a luchar por el gobierno de los trabajadores. Bueno, de algún modo, 55 años después, estamos empeñados en esa lucha, y hoy que estamos planteando el paro activo de 36 horas para enfrentar a Milei y que nos coloque en el camino de la huelga de masas, en el camino de la huelga general, recordamos la tradición del cordobazo. Claro. Esa es la mejor tradición argentina del paro de 36 horas. Lo estamos planteando hoy para el día que la ley Bases, que plantea una reforma laboral antiobrera terrible, se trate en el Senado. Es la tradición del cordobazo traída a nuestros días. Perfecto, bueno, podríamos estar hablando 2 horas más del tema, porque surgen por todos lados preguntas y cosas, pero bueno, el tiempo es tirano, tenemos un día de mucha militancia, tareas por delante, así que bueno, sin más, vamos cortando con la entrevista, te agradecemos mucho Al por contrario, la charla. gracias por recordar tan lindos tiempos. Termino con una frase tuya que escribís. Decís, las lecciones de la historia las aprendemos y las ponemos en práctica para llevar al proletariado a la victoria. En eso estamos. Así es. Bueno, muchas gracias de vuelta, y a quienes nos estuvieron escuchando, les invitamos a todos a que se suscriban al canal de Prensa Obrera. No cuesta nada, porque todo cuesta todo. Bueno, esto no cuesta nada. Es un ratito, son 10 segundos, lo hacen. Si tienen ganas le ponen un me gusta al video, que eso también nos ayuda. Y bueno, pónganle la campanita de aviso, que tenemos una muy linda programación con 14 toneladas, con Gabriel Solano, Yachelo, Cami, Historia de otra clase, con Guillermo Kane, Iván Hirsch, y bueno, y otros programas donde intentamos luchar por la construcción de un partido revolucionario para que gobiernen los trabajadores. Muchas gracias, nos estamos viendo.